Buenas tardes, mi nombre es Johnny Alexander Gonzalo Ospina y voy a sustentar la tarea de la fase uno del curso de diseño de base de datos. Tengo 29 años, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas y estoy matriculado en la UDR de Cali. Actualmente estoy trabajando en el Banco Occidente en el cargo de analista de tecnología, desarrollando diversas áreas de soporte. La evolución histórica de la base de datos. En la década de los 60, debido a la participación de las computadoras que se aumentó, también se aumentaron el uso de los discos fijos para el almacenamiento de información como los discos duros. También surgen las primeras bases de datos de red jerárquicas y se destaca el sistema llamado Sabre que, que fue desarrollado en la alianza entre American Airlines e IBM para llevar las reservas de los vuelos. Para la década de los 70 se propuso la creación del modelo relacional por Edgar Frank Codd y fue a partir de este modelo que surgieron gestores de base de datos como Oracle, IBM DB2 y Microsoft SQL. También se desarrolló un nuevo modelo llamado entidad-relación que fue propuesto por el doctor Peter Chim. Década de los 80, aquí se da el auge de sistemas relacionales y el principal lenguaje de consulta que se aplicó en la base de datos fue SQL. Década de los 90, pues ya surgen nuevas bases de datos que ya fueron orientadas a objetos, que se surgieron pues con el fin de mejorar como métodos de almacenamiento de información. Y a partir de esto aparecen nuevas herramientas de gestión como Excel y Access que hacen parte del paquete de Office de Microsoft. En el siglo XXI, pues se resaltan grandes compañías, tres grandes compañías de base de datos y gestores de base de datos como Oracle, IBM y Microsoft. Surgen otros gestores como MySQL, Lean, base de datos XML que fueron muy utilizadas bajo el lenguaje XML, base de datos no SQL y de la nube que se utilizaron mucho para consultar, para mejorar diversos procesos en la base de datos. Y también se resalta que Google fue el principal, o es el principal generador de información a nivel de los servicios de la web. Conceptos seleccionados. Digamos que el dato es la representación de una variable que contiene información. Esas variables pueden ser de tipo numérico, texto, fecha y hora, bueno, entre otras, y se usan para describir características. Para la base de datos tenemos que es un conjunto de datos que se almacenan de manera ordenada y agrupada para luego ser gestionadas de acuerdo a sus necesidades. Las relaciones pues son conexiones entre dos o más entidades en una base de datos y se puede dar de siguientes maneras, puede ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. La entidad es una colección de datos que están relacionados y representan objetos concretos y cada entidad pues tiene su propio conjunto de datos. El atributo pues viene siendo el dato o la característica que describe una determinada entidad. El modelo relacional es el que se utiliza para almacenar información en tablas que están compuestas por filas de columnas y con sus respectivas relaciones. El modelo entidad-relación pues es la relación entre dos o más entidades y que son muy importantes para los diseñadores de la base de datos. Se utiliza mucho en el diseño de base de datos. El sistema de gestión de base de datos no es nada más y nada menos que el programa que contiene una interfaz y se usa para la gestión y administración de las bases de datos. La consulta pues es un método o proceso que realiza que se usa para realizar búsquedas ya sean básicas o bajo determinados parámetros y permite mostrar la información que contiene una base de datos. Una tabla pues es una estructura compuesta por filas y columnas donde se almacena información y cada registro pues almacena en filas, los cuales son formados por los campos que son denominados como columnas. El backup y recuperación pues son procesos donde se realizan copias de seguridad de una base de datos con el fin de obtener un respaldo seguro y que se debe proteger. Y la seguridad pues ya son las técnicas o medidas que se utilizan para proteger los datos que están almacenados en las bases de datos. En las servicios de la base de datos tenemos que se están adoptando
servicios de un sistema nativo en la nube para mejorar recursos, para optimizar procesos, para reducir costos de infraestructura. Se están implementando pues nuevas estrategias eh, que contienen pues procesos de desarrollo como más actuales, más evolucionados. Entonces, pues esa es la idea, la tendencia que se está usando ahora, tratar de optimizar lo que más se puedan los recursos, los costos. Se está impulsando el uso de los FinOps, pues se utiliza para optimizar especialmente las plataformas en la nube o multicloud, en el uso pues de varios sistemas en la nube. También se está aplicando la tendencia del uso de bases de datos grandes, denominadas bajo las siglas HTAP. Esa es otra de las tendencias que también está dando mucho de qué hablar. Se está utilizando enfoques de arquitectura como el Data Fabric y Data Mesh, pues que realmente son muy esenciales para generar informes, para gestionar datos, de, para llevar un control y una seguridad como más eficaz, como más avanzada. También está la tendencia de manejar bases de datos con inteligencia artificial, que ya sean más autónomas, que sean capaces de tomar decisiones. Se está implementando las bases de datos multimodelos, pues que como tal sirven para utilizarse varios sistemas así al mismo tiempo y como combinar diversos modelos de bases de datos. Y por último tenemos pues que se están manejando técnicas de seguridad muy avanzadas. Por ejemplo, tenemos la técnica del cifrado del TD, que se usa mucho para cifrar archivos de SQL, archivos confidenciales y para la protección de claves. Entre las herramientas de gestión de bases de datos utilizadas tenemos Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MongoDB y SQLite. Un ejemplo de una base de datos, tenemos el registro de las reservaciones de un hotel. Se revisan los datos por medio de formularios de las habitaciones, los datos de las habitaciones, del empleado del hotel, de los clientes. Entonces el cliente solicita una reservación de una habitación con unas características determinadas. Pues se verifica en la base de datos si esa habitación está disponible. Si está disponible, pues entonces se empieza a ejecutar la reserva. Se solicitan los datos del cliente. Si ya el cliente está registrado, pues se actualizan los datos si necesarios, si no, pues se crean desde cero. Y luego que se hace todo el proceso, pues la base de datos debe tener la posibilidad de mostrar la habitación como ocupada, que luego podrá ser liberada cuando ya el huésped ya, ya no la esté utilizando. La base de datos también permite generar informes que son muy esenciales para la toma de decisiones. Y como una conclusión final, tenemos que las bases de datos son muy importantes en la vida cotidiana, debido a que han tenido una gran evolución y métodos muy avanzados en tecnología, en seguridad, y que son muy esenciales para las compañías en el tema de gestión, administración de base de datos, en el tema de protección de datos, de seguridad, organización y bueno, y entre muchos ámbitos que se integran en estos sistemas. Muchas gracias por la atención prestada.